Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Muy buenas noches, oyentes amables, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa, La Voz del Pensionado, programa liderado por José Arnulfo Bayona, quien es impulsor de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. José Arnulfo Bayona, un gran dirigente, cofundador de la CUT, de FECODE y sindicalista puro, político también, analista de los temas políticos y sindicales. También de Gilberto Ospina Marroquín, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Y la presentación es de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, secretario de Comunicaciones en la ANEP Regional Antioquia. La asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Gracias a la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Aquí estamos, como siempre, todos los miércoles con el programa La Voz del Pensionado. Esta es la 8ª emisión de hoy, 16 de abril del año 2025. Esperamos que todos estén descansando, que los pensionados estén allí con su familia escuchando su programa que es La Voz del Pensionado. Muy buenas noches, compañero José Arnulfo Bayona. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Bien, Omar, muchas gracias, compañero Omar, y un saludo especial, fraternal, combativo y solidario, como decíamos en nuestra época, para todos los docentes y las docentes pensionados y pensionadas del país, y en especial de Antioquia, que es donde la mayor audiencia se concentra, y, y esperamos que este programa aporte al proceso de organización, de reagrupamiento, porque estamos muy dispersos y dispersas de los pensionados y las pensionadas activos y retirados frente a la problemática que estamos sufriendo, dado que seguimos siendo objeto de recortes y de ataques a los derechos que hemos conquistado durante tantos años de lucha y a nuestra condición, digamos, a nuestras reivindicaciones en el campo de la salud y de los ingresos que tienden a disminuir porque somos víctimas del congelamiento de las mesadas pensionales desde hace 32 años. Entonces aquí queremos aportar, ojalá que este programa contribuya como los 8 anteriores. Es el 9º y Oh, saludo especial para todos, ¿cómo todos y vive todas. José Arnulfo Bayona? Bueno, Gilberto Ospina no está por acá porque está precisamente en unas procesiones esperando para ver si mediante esos rezos logramos derogar o modificar la ley 91 de 1989, derogar la ley 100 de 1993. Esperamos que Gilberto Ospina para el próximo programa nos traiga buenas noticias. ¿Cómo vive una Semana Santa ustedes, profesor José Arnulfo Bayona? Yo hace mucho rato rompí con esa tradición. Es decir, yo respeto mucho que los maestros y las maestras y que los colombianos y colombianas eh, eh, tengan esas creencias, confíen en que hay un ser sobrenatural que les va a resolver los problemas o en que hay una vida más bacana después de la que nosotros hemos vivido en este mundo. Pero yo rompí hace mucho tiempo con eso por muchas razones. Una de ellas es que la Iglesia Católica fue cómplice de, de la masacre, del genocidio de más de 400 millones de nativos a lo largo y ancho de nuestra América, con el cuento ese del descubrimiento, que fue más una invasión y una campaña de exterminio, de etnocidio, desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces yo no, digamos, no,
no tengo ya hace muchos años, desde que estaba en quinto de primaria, yo tenía mis dudas sobre este cuento y de hecho ya tengo 78 años, entonces hace 70 por lo menos que no tengo esas prácticas ni confío mi suerte a nadie sobrenatural. Y en segundo lugar, porque últimamente he estado, hace mucho tiempo, pero ahora le estoy poniendo mucho cuidado a los textos del gran filósofo Spinoza, que ha planteado una cosa muy, muy bella, una pregunta sobre quién creó a Dios. Y él dice Sí, que eso es una creación humana frente a la inexplicación o lo inexplicable de todos los fenómenos naturales que propios del proceso de acomodamiento del globo terráqueo y del universo. Entonces él dice que su Dios no tiene ni iglesias, ni curas, ni jerarcas, ni y su Dios está por allá en la estratosfera, que dirigiendo y controlando a todo el mundo, que es un Dios contradictorio porque premia al que obedece y castiga al que se revela. Y en segundo lugar, porque él dice que su Dios es natural, está aquí en el planeta Tierra y en el universo, que su Dios es real, material y natural. Entonces, su Dios es la naturaleza que se mueve a la perfección y se acomoda de tanto en tanto por todos estos fenómenos que suceden profundamente naturales y que no son, la gente cree que todos los fenómenos naturales, los maremotos, los terremotos, los tsunamis, etcétera, son fruto de un castigo de Dios, de ese Dios que todo lo puede, pero que además es temerario porque castiga al que se le opone, hasta lo extermina. Entonces, yo por eso respeto mi familia, respeto muchos a todas las gentes, pero no hago parte de esas creencias. Soy parte del del 0,1% de la humanidad que carece de esas bueno, este creencias es y un cree más programa en el hombre y en pluralista, el futuro de la humanidad. claro que sí, Anulfo. Este es un programa abierto, pluralista, donde precisamente se escuchan todas las voces y lo hacemos con todo respeto. José Arnulfo Bayona, y a propósito de esto, de las injusticias, es que si ese Dios estuviese cerca, nos estuviese viendo, no habría tanta injusticia. ¿Por qué una persona, Elon Musk, los Sarmiento Angulo, etcétera, pare de contar que los ricos, grandes ricos, se pueden contar con los dedos de un mochito? Mm, En el mundo puede haber unos, no pasan de 20 los grandes ricos, pero la los re pobreza es mucha, ricos, la miseria es mucha. Si sí, el Dios nos estuviese viendo, no hubiese tanta injusticia, sí. no hubiese Pero, tanto. Omar, pero Sí, eso se fundamenta en un principio de la Biblia que predicó mucho Jesucristo teóricamente, y es que él le dijo a la gente, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. sí. Traducido a nuestra época hoy, el César es el imperialismo norteamericano, son esos re ricos, esos trillonarios en trillones de dólares que hegemonizan la humanidad entera, y las almas, es decir, lo que le pertenece a Dios son las almas, es decir, Dios lo que quiere son las almas de los seres humanos y no le importa que la gente acumule sus riquezas a partir de robar, matar, asesinar, invadir, saquear países, explotar la fuerza de El trabajo, fin etcétera. justifica los medios. El fin Es justifica los medios. correcto. Entonces, la Iglesia Católica, la jerarquía eclesiástica ha sido connivente con estas prácticas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de los trabajadores, con las invasiones, con la extracción de las riquezas de los países, con el empobrecimiento de los pueblos de África, de América Latina, de Asia, eh, de, de, de todos los continentes y de hecho también es culpable de alguna manera con la amenaza que hay de la extinción de la especie humana y del planeta Tierra con este cuento de la economía carbonizada, como dice Gustavo Petro. No solo estamos al borde de una tercera guerra mundial, sino al borde de la extinción de la Tierra y de todos los seres vivos, entre ellos la especie humana. Es decir, De en eso sí paso, Bayona, hablando tendríamos de, que acompañar a la lucha que Gustavo Petro ha
planteado a nivel mundial para detener el cambio climático y cambiar la forma de explotación de la Tierra por una cosa de convivencia con el planeta Tierra y la especie humana y todas las especies vivas. Hablando de justicia y de injusticia, profesor José Arnulfo Bayona, ¿cuál es la situación actual con respecto a los palestinos, los hermanos palestinos, todas Uy, estas masacres? ¿Cuál es? menos mal que tú, menos mal que tú haces referencia a este tema, porque yo creo que no debe haber programa como el que estamos haciendo que no haga alguna referencia a este genocidio que vemos en vivo y en directo. Es la primera vez en la historia de la humanidad y del propio capitalismo que estamos asistiendo a un genocidio televisado. Nosotros día a día nos enteramos del asesinato, la masacre del pueblo palestino a manos de el sionismo. Y valga la pena aclarar, el sionismo no es lo mismo que el semitismo. Es decir, los palestinos y los judíos que nacieron en esa zona de Arabia son semitas. Es decir, que cuando los judíos y la Iglesia Católica habla del antisemitismo, no se refiere únicamente a los judíos, porque también son semitas los palestinos. Esa referencia se hace con relación al área en que convivieron antes de todas estas cuestiones judíos y palestinos. La inmensa mayoría de los judíos fueron trasplantados, no son semitas, fueron trasplantados desde Europa, desde los Estados Unidos, principalmente desde Europa después del Holocausto a Palestina con la idea de construir un Estado judío. De hecho, antidemocrático, porque un Estado tiene que ser pluralista, tiene que ser de convivencia con las distintas formas del pensamiento, creencias, ideologías, etcétera. Ellos quieren un Estado solo para los judíos. Entonces allí empieza todo este proceso de exterminio del pueblo palestino y de expropiación del pueblo palestino de toda esa zona en donde ellos vivían antes, y hubo una resolución de las Naciones Unidas para 1948 que se apropió del terreno de los palestinos y decidió que el 48% era para los israelíes, para los sionistas, y el 52% para los palestinos. Ha habido, ellos llaman una Nakba. La Nakba es el máximo sufrimiento causado a una población. Bueno, los judíos han sido sometidos a una Nakba, a un máximo sufrimiento desde 1948 hasta hoy, y están reducidos del 52% que tenían del territorio en donde están ubicados de esa franja al 10%, a 300 kilómetros cuadrados, y reducidos no solo allí, sino que allá los amontonan y los exterminan, los bombardean, los asesinan, los matan. Y no hay allí una guerra. Una guerra implica dos ejércitos y Palestina no tiene ejército. Palestina tiene grupos de resistencia, el que se llama Hamas, que es el más sólido, el más consolidado, pero han asesinado eh, más de 50.000 palestinos, todos en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Imagínate tú la curiosidad, jamás no ha perdido más de 2.000 militantes, tienen una guerrilla de resistencia de más o menos 40.000 activos y no han perdido más de 5.000 en esta guerra. Los muertos los ponen los desarmados, los civiles, los inocentes. Eh, es un horror, es la primera vez que además de un genocidio se comete un genoinfanticidio, porque en esos 50.000 van más de 25.000 niños y niñas asesinados, y 30% mujeres, 20% ancianos, etcétera, y han destruido ese territorio, y, y sobre todo porque tiene el aval de los Estados Unidos. Estados Unidos financia con millones de dólares, miles de millones de dólares, con armas, con barcos, con flotas de guerra aérea, eh, y ahora Trump le da por decir que sueña con poner allí, con aplanar la franja de Gaza y poner allí una,
un complejo hotelero turístico que se llame Donald Trump. Es decir, hoy estamos frente a un proceso en el que las Naciones Unidas resultan absolutamente inoperantes. La solidaridad en el mundo que se ha movilizado por millones, especialmente en Estados Unidos, es inoperante. El exterminio sigue y nosotros tenemos que condenar ese exterminio porque tenemos que movilizarnos. La gente en muchos países se está movilizando y tenemos que exigir que pongan preso a ese genocida que se llama Netanyahu, eh, y exigir que Estados Unidos cese el apoyo y que la Unión Europea, porque por la Unión Europea pasan las armas que Estados Unidos le envía a, a Israel para cometer el genocidio, no solo en Israel, sino también en Siria, en Libia, etcétera, etcétera. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. A propósito, ¿por qué no aprovechamos y hablamos de Trump, de lo que viene haciendo Trump? ¿Qué críticas, qué reparo, qué observaciones tiene usted? O sea, Va, las imagínate. acciones de este señor, Sí. dictador uno va, imponente, prepotente, y ahora Sí. con la jugada de los aranceles, el dominio que quiere tener sobre todos los países de América Latina y los países pobres. Sí. ¿Cuál es su opinión frente a las acciones? Lo que pasa, Omar, es que la hegemonía, es decir, el ascenso del poder de los Estados Unidos, el poder hegemónico de los Estados Unidos, comenzó con la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eh, en la alianza de los países que derrotaron a Hitler, Rusia, Estados Unidos no puso un solo muerto, pero puso armas y armó todo este cuento de, de la gran alianza contra el fascismo. Y, y, y entre los acuerdos impuso uno que es una condición que consolidó su hegemonía en el mundo, y es que la única moneda para, para, para comerciar internacionalmente era el dólar. Y entonces Estados Unidos, sin respaldo en oro, empezó a emitir miles de millones de dólares, es decir, era papel moneda sin ningún respaldo, como en las épocas previas a la de 1948, que el respaldo para emitir papel moneda era cuánto oro tienes tú en reservas, etcétera. Entonces, se volvió primero un receptor de las reservas de oro de todos los países del mundo. Y en segundo lugar, la única moneda con la cual se podría comerciar internacionalmente es el dólar. Por eso, cuando Estados Unidos pone una sanción a un país como Cuba, como Venezuela o como Rusia o como Nicaragua, es prohibirle a los gobiernos, a los estados, que negocien, que comercien, que le vendan y le compren sus productos a estos países para, como decía un economista norteamericano, para hacer chillar su economía, para impedir que ese país crezca, venda, pues, atienda los problemas de sus asociados, y eso genera hambre, miseria. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues las sanciones que le han impuesto a Venezuela, que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, 350.000 millones de barriles de petróleo, que los tiene ahí sin poder explotarlos, porque todas las refinerías que había en Venezuela antes de la independencia frente a los Estados Unidos que lideró Hugo Chávez, pues todas esas refinerías son tecnología norteamericana. Entonces se dañaban las refinerías, no le vendían, no le vendían eh, eh, insumos para reparar esas refinerías, y terminaron que de una producción de 6 millones de barriles diarios que le vendía Venezuela al mundo, por eso la llamaban la Venezuela Saudita, a menos de 500.000 barriles diarios, y de un ingreso hiper impresionante de miles de millones de dólares a una vaina muy reducida
200 o 300.000 millones de dólares, menos de 44.000 millones de dólares anuales, que eso era una estupidez frente a lo que se estaba planteando. Entonces, eh, eso me parece a mí, así en resumen, qué es lo que ha hecho que Estados Unidos, con su poder, empezó a desarrollar su industria militar y toda su industria eh, en todos los ramos de la economía, pero especialmente su industria militar. Y por allá en 1948 hubo un acuerdo nacional de los Estados Unidos sobre el modelo de democracia que debería imperar en el mundo, es decir, la democracia al estilo de los norteamericanos. Entonces, ese modelo es el que han impuesto a todo el mundo y hay un acuerdo bipartidista para tumbar gobiernos, invadir países. Ese acuerdo bipartidista, eh, digamos, permite que los dos partidos, porque ya no hay posibilidad de que surja otro partido, se disputen electoralmente el poder, el gobierno, pero mantienen acuerdos en materia de política internacional, política económica, relaciones diplomáticas. Todo es acordado en una vaina que llaman el Estado profundo, en donde un acuerdo entre empresarios, eh, los grandes empresarios, los grandes magnates, Partido Demócrata y Partido Republicano, se ponen de acuerdo en cómo dirigir la economía, cómo resolver. Pero se dedicaron estos tipos a, a invadir países, a endeudar países, a imponer, a tumbar gobiernos, a imponer dictaduras, a invertir su plata en lo militar. Y te lo digo porque Jimmy Carter, cuando se dio cuenta de que China estaba surgiendo como la gran potencia tecnológica y comercial del mundo, entonces en una charla con Bush le dijo, eh, ya él había sido presidente, le dijo a George, ¿tú quieres saber por qué China nos superó hace rato en el campo de la tecnología y del comercio? Y del comercio mundial, porque mientras nosotros nos dedicamos a invadir países y a desarrollar el armamentismo para hegemonizar por la vía de la fuerza de los países, los chinos no invadieron ningún país, se dedicaron a copiar la tecnología de todos los países y a desarrollar su país eh, eh, sin invadir a nadie, a apoyar a otros países. ah, y hoy es la gran potencia y nosotros quedamos rezagados. eh, es decir, impresionantemente, y esa es la razón por la cual Estados Unidos ha perdido su, su hegemonía en el mundo, y de hecho para recuperarla. Entonces, empezó una fricción entre los dos partidos y Trump, bueno, en eso está el modelo neoliberal, la globalización neoliberal. Entonces, en el seno del poder de los Estados Unidos se dividieron entre globalistas y antiglobalistas. Los globalistas, que fueron los que generaron el modelo neoliberal, empezaron a desindustrializar a los Estados Unidos. La Boeing, todas las empresas grandes norteamericanas trasladaron sus procesos productivos a los países del tercer mundo, Vietnam, Bangladesh, China, Colombia, México, etcétera. Entonces establecieron sus factorías. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. En la fábrica de autopartes, México produce el 40% de de las partes que componen un automóvil. Sin ese 40% de las partes que produce México, en Estados Unidos no pueden armar los carros. Eh, Pero entonces un técnico de esos, de las fábricas de automóviles, un obrero calificado en Estados Unidos, gana $21 la hora. Y ese mismo técnico en México gana $7 la hora. Es decir, 3 veces menos que lo que invierte la gran empresa del automóvil en los Estados Unidos. Es decir, es más sobreexplotado el obrero calificado de México que el de Estados Unidos. Eso les ahorró cosas, pero eh, digamos, generó un proceso de desindustrialización de los Estados Unidos. Y además de eso, Estados Unidos copó, hegemonizó todo el comercio mundial y entonces estableció tratados de libre comercio con todos los países. Y esos tratados eran tratados desiguales, algunos con algunas concesiones, pero siempre un país eh, exporta menos que lo que importa. Eso nos pasa a nosotros, Colombia, que es un desequilibrio en la balanza comercial. Y mm,
ese desequilibrio en la balanza comercial de todas maneras y ese problema de desindustrialización le generó al país que su proceso de industrialización estaba descentralizado. Una de las cosas que pretende Trump es traer otra vez a Estados Unidos todas las industrias que se fueron para China, para todo eso, volver a ser a los Estados Unidos el más grande, la más grande potencia del mundo, lo cual le va a quedar muy difícil porque eso no se hace en 4 años. Pero además, como a todos nos han vendido el sueño americano, entonces todos nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos a ver cómo logran el sueño americano, no todos logran legalizarse, ni todos los mexicanos, ni todos los chinos, ni los peruanos, ni los venezolanos. Entonces llegan allá, no logran estabilizarse y tienen que vivir indocumentados, y entonces trabajan mucho, muy por debajo de lo que paga, de lo que está regulado en las leyes laborales de los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos, Carolina, la Florida y otros. eh, Eso está inundado la industria, sobre todo el sector de la agricultura, las flores, el tomate, los cultivos, eh, está lleno de trabajadores indocumentados, estaba lleno. Entonces, claro, a la política de reindustrializar a los Estados Unidos está la idea de que esa reindustrialización contrate solo trabajadores norteamericanos. Pero nuestros compañeros latinoamericanos, clase trabajadora, que se fue para allá, pues trabajaban por menos, pero lograban estabilizarse. Imagínate que la, la, el número de trabajadores latinoamericanos, inmigrantes indocumentados es del 17% de la fuerza laboral, pero en los estados del sur es el 70%. Entonces, cuando Trump lanza su campaña de exterminar, de expulsar millones de trabajadores latinoamericanos indocumentados, se queda sin mano de obra. Y los agricultores norteamericanos que apoyaron a Trump dicen, oiga, pare ahí, ¿cómo así que nos va a dejar sin... Nosotros votamos por usted para que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero no nos va a obligar a pagar mayores costos por la fuerza de trabajo que contratamos y a dónde la contratamos si los gringos no se ponen a lavar baños, ni a recoger frutas, ni a barrer hoteles, ni a atender camas, ni a atender los restaurantes. Eso lo hacen los latinoamericanos a menos precio del que nosotros iríamos a pagar por esto. Y entonces todo esto hace que la política de Trump de hacer grande a Estados Unidos y de expulsar a los latinoamericanos empiece a hacer crisis en la economía de los Estados Unidos. Y entonces termino con esto. Esta vaina de los aranceles es lo peor que pudo hacer Estados Unidos porque se metió un tiro en el pie, dicen los economistas, porque le aumentó el 25% a los aranceles de los automóviles, el aluminio y el cobre. Sí. Y entonces México, que tiene un tratado de libre comercio con cero aranceles, le dijo, ah, bueno, si usted nos pone el 25, pues nosotros le vamos a poner el 25 a sus aranceles. Claro. Simplemente empezó con México y con Canadá, pero se le revelaron. Trump cree que eso se puede manejar como la empresa de ellos. Les doy tanto y si no les sirve, pues entonces no, y tal. Es decir, el Estado no es una vaina de negocios y tal, de empresarios únicamente es más complejo. Entonces, esto trajo por consecuencia que se rebelaran los países. Y este hombre vino y le dice que, es decir, invirtió la torta. Estados Unidos ha saqueado todos los países del mundo para enriquecerse. Y ahora dice que no, que todos los estados del mundo han robado a los Estados Unidos y que nosotros le mandamos no fue trabajadores, sino criminales a los Estados Unidos, y por eso los expulsa y por eso les impone unos aranceles que él llama recíprocos. Él dice que, por ejemplo, México o que China cobra más aranceles por sus productos importados, por los productos que importa, que, que los que paga hacia los Estados Unidos por exportar a los Estados Unidos. Entonces, que hay un desequilibrio y empezó una guerra muy de fondo contra este cuento de los aranceles. Pero él no esperaba la reacción de todos los países. Europa está aliándose con la OTAN, con Japón, se China, está aliando con China, China, principalmente China. están buscando hacer un bloque contra el imperio que les ha declarado una guerra comercial sin más ni más,
y ha desestabilizado, ha hecho crisis el modelo neoliberal, en primer lugar. Eso hay que decirlo, es decir, lo que está en crisis es el modelo neoliberal. Lo que está en crisis es la hegemonía de los Estados Unidos como imperio, como la gran potencia, como el hegemón del mundo. Eso también está en crisis. Es decir, nosotros estamos asistiendo a la decadencia del imperio. Y un amigo mío que se llama Ricardo Sánchez eh, nos hizo caer en cuenta de una declaración de un alto funcionario de China. Y le preguntaron, ¿usted le tiene miedo a la guerra arancelaria que le ha puesto el gobierno de los Estados Unidos? No, nosotros estamos aquí hace 5.000 años y el imperialismo norteamericano no alcanza a tener 10 años, 100 años. Así que nosotros tenemos más experiencia, sabemos esperar y sabemos cómo enfrentar esta guerra. Estos señores no tienen sino 100 años en el planeta Tierra como gran imperio. ¿Y Bueno, en qué va todo eso para decirte? sí, Trump reculó y dijo, bueno, vamos a aplazar 90 días porque en Estados Unidos se movilizaron millones de trabajadores. 1.400 hubo hace 15 días manifestaciones, más de 200 millones de personas se movilizaron contra la política arancelaria y la política económica de Trump, y están arrepentidos. Pero dijo, yo voy a recular, y entonces dejó en el 10%, que tampoco aplacó las iras de los europeos. Pero hoy, acabo de leer, le tiene un incremento del 245% a los aranceles de China. Pero China tiene no solo esa arma de que también le responde con aranceles, sino que China controla el 80% de las tierras raras. Y entonces, ¿qué hizo China? No le aumentó los aranceles, dijo, no vendemos más tierras raras. Entonces, los celulares, los aviones supersónicos, los drones, los computadores, todo eso se hacen con tierras raras, el estroncio, el niobio, el no sé qué, todo el litio, todas esas tierras. China le provee a Estados Unidos el 90% de la materia prima para desarrollar su tecnología militar, nuclear, de computación, etcétera, etcétera. Entonces, ayer, cuando este hombre le dio, ¡pum!, pagaron las exportaciones de China a los Estados Unidos de las tierras raras que China controla, monopolizan el 90%. Entonces le ha generado una crisis más profunda a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos ya hay una división del bloque de poder del hegemón este bipartidista, incluso en el seno de los Estados Unidos, pero el Partido Demócrata intervino. El Partido Demócrata está arrinconado. Solo dos personas del Partido Demócrata, que son una fracción socialdemócrata de los Estados Unidos, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que es la senadora más joven de la historia del Parlamento de los Estados Unidos, pero son socialdemócratas, no son socialistas, ellos dicen que son socialistas, pero no lo son socialdemócratas, neoliberales, algo, pero este hombre ha movilizado toda la población de los Estados Unidos. Bernie fue derrotado con maniobras de Obama en el 2020, que compitió con Biden para la presidencia de la República, y ahora les dicen que son cobardes. Y yo recomiendo mucho que vean los videos de Bernie Sanders porque los traducen. Hace una explicación muy precisa, dice que hay 6 multimillonarios que controlan el gobierno y la economía de los Estados Unidos y que el pueblo norteamericano va camino de la destrucción, de la pobreza, la miseria. Es que hay 55 millones de norteamericanos viven por debajo de la línea de pobreza. Hasta ahí te dejo. excelente reseña, importantísimo, sí, claro, ese análisis suyo. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Este es el programa La Voz del Pensionado. Programa que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co, por todas nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube. Y es un programa auspiciado por la red de impulso de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, que lidera el compañero José Arnulfo Bayona, y la ANEP,
Regional Antioquia, cuyo presidente es el compañero Gilberto Ospina Marroquín. Escuchemos la voz de los pensionados. Para el programa La Voz del Pensionado, espacio de la ANEP, Regional Antioquia, que se emite todos los miércoles a las 7:30 de la noche, tenemos una invitada especial. Ella es Adelfa Ocampo Bedoya. ¿Qué tal, Adelfa? ¿Cómo ha visto usted el crecimiento, el fortalecimiento de la ANEP en el departamento de Antioquia? Hermosa esta organización a la cual siempre que invitamos a los compañeros, estamos en las marchas, en las movilizaciones. Después de ello siempre hay gente que se entra a formar parte de esta bella asociación. Por eso los invitamos a todos a que hagan lo mismo. Nosotros trabajamos por nuestros derechos, trabajamos por los derechos de todos los compañeros profesores, educadores de Antioquia y también de Colombia, ¿por qué no? Sean bienvenidos todos los que quieran venir a nuestra asociación ANEP Antioquia. Y la ANEP siempre en todas las marchas, las movilizaciones. Siempre estamos con nuestros pasacalles, con nuestra bandera. Allí estamos, nunca faltamos, porque todos somos iguales, profesores que luchamos por la misma causa. A usted permanentemente la hemos visto liderando algunas actividades de recreación, la Día del Sol, los compartires entre todos los afiliados a la ANEP. ¿Qué tenemos? ¿Cómo le podemos ofrecer eso a todos los educadores pensionados para que disfruten de esos espacios? Sí, están todos invitados. Nosotros tenemos unas fechas especiales en las cuales hacemos salidas y unos paseos increíbles. Allí también nos reunimos y nos sentimos hermanos, ¿sí? Compañeros y hermanos. Disfrutamos del campo, de la salida, de la piscina, de la educación física, de los ejercicios, del agua. Disfrutamos de la compañía. Pasamos unos días felices. Ya regresamos por la noche cansados de pasar bueno. ¿Vale la pena estar en la ANEP? Vale la pena estar en la ANEP. Bueno, muchas gracias a Adelfa Ocampo por estar con nosotros en La Voz del Pensionado. Sí. Para La Voz del Pensionado nos encontramos en esta oportunidad con Camilo Ruiz, es el vicepresidente de la Junta Directiva de la ANEP Regional Antioquia. ¿Qué tal, Camilo Ruiz? ¿Cómo le pareció la organización, la constitución de esta Junta Directiva y qué se propone usted en su nuevo cargo? Bueno, en primer lugar agradezco a Omar por esta entrevista porque somos la organización regional Antioquia de los pensionados, educadores, retirados y activos, que hace unos 2, 3 años empezamos a organizarnos y hemos logrado avanzar, digamos, en cantidad, pero también cualificar cada vez más en nuestro accionar. Hemos logrado una presencia importante en el movimiento de las reformas, por las reformas. Estamos vinculados al pliego de peticiones de los educadores, pero también estamos apoyando el pliego de peticiones de la Confederación de Pensionados de Colombia. Yo soy también parte del Comité Ejecutivo de la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia y en ese sentido estamos articulados a ese propósito de cada vez lograr, digamos, ya no solo lo que tenemos, sino lograr nuevas reivindicaciones. Voy a mencionar en particular una que ha afectado a los pensionados, es por ejemplo el incremento de la mesada pensional. Nosotros estamos recibiendo una mesada pensional con base en el IPC, no con base en el incremento del salario mínimo. Es decir, estamos perdiendo cada año, porque obviamente no podemos comprar artículos con base en precios del año pasado. Es decir, tenemos un acumulado de pérdida de nuestra pensión como capacidad para un bienestar, digamos, familiar. Entonces, desde ese punto de vista, aspiro a que estemos en esta nueva Junta comprometidos en lograr que ese pliego de peticiones presentado, digamos, al Ministerio de Educación y por su intermedio al gobierno, por supuesto, para que logremos una negociación que avancemos en la conquista de nuestros derechos como pensionados, activos o retirados. Ustedes de la vicepresidencia pueden hacer muchas cosas por los educadores pensionados, sobre todo para los socios. ¿Qué actividades culturales, recreativas, musicales propone usted
como atractivos para los educadores pensionados que están afiliados en ANEP? Bueno, esa es una tarea que tenemos que ir organizando precisamente, en tanto que no solamente son reivindicaciones de tipo económicas las que nosotros como organización tenemos que plantearnos. Por supuesto, no las vamos a abandonar, pero también tenemos que ampliar las posibilidades de las expresiones, talentos de diversos compañeros que con sus talentos artísticos, llámese pintura, llámese teatro, llámese la posibilidad de la música y otras expresiones que logremos articular esas expresiones para que podamos presentarlas también como pensionados, porque no dejamos de ser seres creativos y también recreativos. Entonces espero que a través de la comisión que se encargue también de estas actividades, digamos, culturales, podamos desarrollar en un plan de trabajo hacia los pensionados asociados y los que aspiramos que se vayan vinculando a que desarrollemos nuestras posibilidades. En mi caso particular, pues yo soy, si se quiere, pues un aficionado a la música, especialmente en la percusión, en los géneros musicales como boleros, son y la salsa, y participo como, digamos, voluntariamente, no soy un profesional en ese sentido. Entonces aspiro que podamos articular de pronto un grupo, un dueto, un trío de músicos que nos vinculemos a dar muestra de nuestro talento musical y espero que pronto lo hagamos. Vale la pena estar en la ANEP entonces. Claro, es que la ANEP va a ser el espacio para que potenciemos nuestros, digamos, talentos, pero también fortalezcamos la organización más importante de pensionados en Antioquia. Y en ese sentido, pues, podamos desarrollar nuestro proyecto de vida, porque es que nosotros no dejaremos de estar activos, siendo pensionados, siendo jubilados. Entonces, ahí estaremos. La lucha no se jubila. Es correcto. Bueno, Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de la ANEP Regional de Antioquia, La Voz del Pensionado. Estamos en el programa La Voz del Pensionado, espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Programa que se emite todos los miércoles a las 7:30 por su emisora virtual educacionaldia.com.co. Todas las noches de los miércoles, La Voz del Pensionado. Nuestra invitada hoy es Noemí Tamayo Marín. Ella es la fiscal de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional de Antioquia. ¿Qué se propone usted desde este cargo para potenciar la lucha, la movilización, compañera Noemí Tamayo? Bueno, lo primero es hacerle la invitación a todos los educadores pensionados, activos y retirados, para que reconozcamos que la Asociación Nacional de Educadores Pensionados es una alternativa para las reivindicaciones que tenemos presentes al momento. Uno es los aumentos de las pensiones al inicio del año. 2 es el tema de la salud. Y 3 es la recreación y el esparcimiento y el bienestar del adulto mayor, maestros y maestras pensionados. Entonces, son unos ejes de lucha muy claros. Yo como fiscal me propongo, primero, que las actividades de nuestra asociación se realicen como las tenemos planeadas, que visitemos los municipios, que visitemos los colegios y que en medio de todo nuestro accionar, como es la discusión del pliego nacional de peticiones que se presentó al gobierno y que es una oportunidad y una alternativa para que nuestros objetivos de existir y de luchar se vean consolidados. Es una invitación también para que todos estos maestros nos acompañen en las diferentes movilizaciones y así fortalecer las propuestas nuestras y a través de ellas fortalecer también el gobierno de Gustavo Petro, que nos ha abierto espacios importantes a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos del pueblo colombiano. Algo muy importante es que usted, Noemí Tamayo, ha liderado las actividades de recreación, de esparcimiento de los docentes pensionados afiliados a la ANEP. ¿Qué tiene preparado? ¿Cuándo es la próxima salida? ¿Cuándo es el próximo día de sol?
Bueno, tenemos preparado una salida, un día de sol y un encuentro para compartir. Es un encuentro de solidaridad, pero lo haremos al municipio de Cisneros el día 7 de junio. Para eso estamos llamando a nuestros socios para que en 3 módicas cuotas de 45.000 pesos cada una vayan consignando a una cuenta que previamente les estaremos dando a conocer por el chat, porque tenemos 40 cupos disponibles para hacer esta actividad, y si hay necesidad de conseguir otros 40 cupos, porque es mucho, nuestros asociados van a estar colaborando grandemente, pues lo haremos, pero inicialmente partiremos con 40 socios, socias e invitados especiales que tengan a bien conocer o reconocer nuevamente el municipio de Cisneros, que está muy agradable. De verdad que este paseo es espectacular, y sobre todo la unidad, la solidaridad y el entusiasmo que ponemos todos en estas actividades. Algo muy importante que en la ANEP se participa de las tareas de movilizaciones, de lucha, también capacitaciones, pero se comparte con los educadores pensionados afiliados. Eso sí, tienen que afiliarse a la ANEP para tener todas estas garantías, ¿cierto? Sí, obviamente, y por eso tenemos también un conversatorio para actualizarlo sobre el pliego nacional de peticiones que presentamos al gobierno nacional, porque es muy bueno que conozcan qué fue lo que presentamos. Y vamos a hacer un conversatorio, les daremos prontamente a conocer el sitio y la hora, pero es en este mes de abril. Queremos que todos y todas estemos preparados para participar de este importante conversatorio, y sobre todo que conozcamos qué fue lo que presentamos en ese pliego nacional de peticiones, porque uno no lucha por lo que no conoce. Bueno, muchas gracias, Noemí Tamayo. Le deseamos muchos éxitos en la Fiscalía de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Gracias, Omar, a ti, y una buena noche para todos los que nos están escuchando y viendo a esta hora. Un abrazo solidario muy grande. Usted también. Esta es La Voz del Pensionado. Para La Voz del Pensionado nos encontramos con el profesor Elías Usme. Profesor, ¿dónde terminó sus labores usted? Yo terminé mis labores en Becachí en el año 2018. ¿Y desde cuándo está afiliado a la ANEP? Me afilié a principios del año pasado a este sindicato de pensionados. ¿Y por qué se afilió a la ANEP? Me afilié porque es una forma de seguir reclamando los derechos que nos arrebataron de los gobiernos pasados, y la forma que uno se va orientando a los mismos compañeros y a uno mismo. Va aprendiendo, entre más va aprendiendo más cosas frente a lo laboral y muchas cosas más. Y precisamente usted en esta junta directiva de la ANEP Regional Antioquia tiene un cargo muy importante, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos. ¿Cómo piensa usted ayudar a los maestros pensionados, retirados y no retirados? Bueno, eso por medio de abogados, por medio de demandas, porque es una forma para poder recuperar lo que los gobiernos pasados nos arrebataron, tanto a los pensionados como a los que están activos, tanto a nivel de profesores como también a nivel de trabajadores de la industria, que hemos perdido demasiadamente muchos derechos, y a veces los recuperamos por medio, ya que este gobierno nos está dando oportunidades, pero todo depende de que nosotros mismos luchemos. ¿Vale la pena estar afiliado a la ANEP? Vale la pena, es muy importante porque es otra forma de lucha y seguir luchando por nuestros derechos laborales. Bueno, es Elías Usme, hoy en La Voz del Pensionado. Está con nosotros en La Voz del Pensionado el compañero Luis Ángel Álvarez, pensionado retirado. Correcto. ¿Desde cuándo está en la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia? ¿Y por qué está usted aquí en esta importante asociación? Bueno, yo me asocié hace 3 años. Estoy aquí porque es un espacio de encuentro, es un espacio de acompañamiento, es un espacio para continuar con las luchas reivindicativas y para seguir reclamando y exigiendo un buen servicio de salud para los pensionados. A propósito, usted ha sido designado como secretario de Salud de la ANEP en el departamento de Antioquia. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Bueno, para todos es sabido que el problema de salud en los pensionados es lo más grave que hay.
Los pensionados necesitan una atención en salud especializada que no se da. Es muy demorado los servicios, muy demorado las citas, es muy demorado los exámenes, son muy demorados las aprobaciones de especialistas, son muy demorados las cirugías. Lo que hay que hacer es que tenemos que, digámosle así, establecer unos mecanismos de exigencia del derecho a la salud, inicialmente quejas, o sea, que todo el mundo que no le den un servicio oportuno y especializado ponga la queja. Como una segunda opción sería establecer un derecho de petición y en una tercera instancia hacer una especie de tutela, y eso lo vamos a organizar para que inmediatamente sea más ágil y se genere presión. Y si los sistemas de salud no han querido acoger las nuevas reformas que agilizan los procesos, entonces denunciar a los funcionarios que estén haciendo un obstáculo para el cumplimiento de esas reformas que mejoran la prestación del servicio. Podemos ayudar desde la ANEP a los educadores pensionados que tienen dificultades para recibir su atención en salud, pero también para resolver sus problemas prestacionales con videoprevisora. Sí, estamos buscando mecanismos que permitan que los pensionados todos se enteren de estos mecanismos para visibilizar, hacer exigible y hacer demandable el derecho a la salud, no sino que se comuniquen y les podemos propiciar los diversos formatos y recursos y acompañarlos en ese proceso de reclamaciones del derecho. Muchas gracias, Luis Ángel Álvarez, secretario de Salud de la ANEP, por estar con nosotros aquí en La Voz del Pensionado. En La Voz del Pensionado tenemos a la nueva tesorera de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, ANEP, Rocío Gómez Cano. ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus propósitos en este nuevo cargo en la ANEP? Un saludo muy especial a todos los pensionados, y mi función en esta tarea de ser tesorera es velar por el buen funcionamiento de los recursos, inversión de los recursos, por el buena inversión de los recursos de nuestra asociación para que estén destinados a lo que más requerimos y sean bien invertidos. Usted lideró en la pasada junta unas actividades de proyección de los pensionados muy importantes. ¿Qué se hizo en la junta pasada? En la junta pasada hicimos tertulias, hicimos también tertulias de tipo pedagógico, hicimos también tertulias de tipo político, de la actualidad política de nuestro país y a nivel mundial. También participamos en distintos eventos que nos invitaron para trabajar sobre lo pedagógico. También hicimos salidas de días de sol para recrear e integrar los asociados. ¿Es fácil afiliarse a la ANEP? Sí, a la ANEP es fácil afiliarse, es simplemente llenar un formulario y tener presente sus resoluciones de pensionado para poder afiliarse y para que la fiduprevisora les deduzca lo que allí se tiene para ser afiliado, que es un rubro muy, muy pequeño de lo que es la pensión. Bueno, vale la pena entonces estar en la ANEP. Para La Voz del Pensionado nos acompaña en el día de hoy una gran dirigente, activista, luchadora, casi cubana, vive más en Cuba que en Colombia. Leticia Pareja, ¿qué tal? ¿Cómo está Leticia? Hola, ¿Qué cargo le correspondió en esta nueva junta directiva de la ANEP? Omar, primero un saludo a toda la audiencia y a todos los maestros y maestras de la región de Antioquia y especialmente a los pensionados y pensionadas. Hoy estoy asumiendo una responsabilidad que me ha encomendado esta reunión de junta, y es ser secretaria de Asuntos Intergremiales y Relaciones Internacionales. Claro que sí. Es muy importante esta secretaría, en tanto podemos pensarnos de que la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, es una organización muy importante que va a abrir sus
sus espacios a otras organizaciones, no solamente del mismo carácter de pensionados, maestros y maestras, sino que su relacionamiento puede ampliarse mucho más a otro tipo de organizaciones de pensionados y pensionadas, no solamente del sector educativo, sino de otros sectores, de la industria, del sector privado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es muy importante que realmente pensemos que la organización es lo más fundamental para seguir luchando por nuestros derechos, porque como siempre lo hemos planteado desde estos espacios organizativos, nosotros nos jubilamos, nosotros nos pensionamos, ya nos retiramos de la labor en aula, pero emprendemos otras acciones organizativas. Y es en ese sentido que hacemos el llamado, a que los maestros no se queden aislados, no se queden en sus casas, no se queden haciendo sus cosas como particular, que eso también es importante, estar con la familia y esto, pero también la organización es lo más importante porque los derechos no se mendigan, los derechos se siguen luchando aún después de salir de la labor en aula, ¿no? Como digo yo siempre, ¿no? Pero la lucha no se jubila. A propósito de eso, muy significativo ver a los pensionados, que uno cree que ya el educador pensionado se retiró y no quiere saber más nada de las movilizaciones, ver allí a una cantidad de pensionados de mucha talla, el Jiménez, Alfredo Aguirre, Gilberto Espina, Nemita Mayo, Elías Usme, Rocío Gómez, Camilo, el compañero Luis Álvarez, Rodrigo Londoño, Adelfa, una gran dirigente que siempre está con... Y a usted, Rita Villa también, ver Luis Fernando Loaiza y muchos más, verlos ahí movilizándose, muy significativo esto, ¿no? Claro que sí, Omar, es que fíjate, todos esos compañeros y compañeras que tú acabas de enunciar y muchísimos más, que la lista es interminable, les estamos reconociendo que hay todo un acumulado de saberes, de ideas, de iniciativas, de toda índole, porque en el magisterio se ha construido una cantidad, es una escuela inmensa en donde hay de todos los conocimientos posibles y esos conocimientos no se pueden pues no se pueden marginar. Hay que colocarlos a disposición de los grupos, de las demás organizaciones. Entonces, no solamente de pensionados, hay que estar también en organizaciones sindicales, estar con los trabajadores y las trabajadoras hoy en la lucha. Hoy hay una cosa muy importante y es que con el gobierno que tenemos actual estamos en la lucha por las reformas. Este país requiere unas reformas. La reforma pensional está al centro, ¿sí? Que hoy está en veremos porque la Corte Constitucional todavía no le ha dado el aval, la aprobación definitiva. Y no solamente esa, la reforma laboral, la reforma a la salud es gravísima la situación como ya se ha expresado en otros momentos. Entonces, Omar, yo creo que la lucha continúa, es interminable y hasta que estemos en condiciones de seguir en la lucha y en la movilización, eso no tiene discusión. Aquí seguiremos, como no. Muchas gracias, Leticia Pareja, por estar con nosotros en este programa, La Voz del Pensionado. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su espacio La Voz del Pensionado, programa que se emite todos los miércoles a las 7:30 por este medio, educacionaldia.com.co. Es un órgano informativo de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia y de la Federación de Educadores Pensionados de Colombia en construcción. Hay una buena noticia y es que los pensionados se están movilizando. El 18 de marzo fue todo un éxito la participación de los pensionados activos y ya retirados. Pero los pensionados se van a seguir movilizando por las reformas sociales, por las propuestas del gobierno del cambio, del gobierno de Gustavo Petro. Ahí estaremos los pensionados en las calles, atendiendo las convocatorias que haga el Comando Nacional Unitario, las centrales obreras como CUT, pero también la CPC, que es la Confederación de Pensionados de Colombia, y lógicamente la ANEP Nacional y ANEP Regional. Este 25 de marzo se reunió la Junta Directiva
de la ANEP elegida recientemente y ya distribuyeron los cargos. Tenemos nuevos cargos, nuevos integrantes de la Junta Directiva de la ANEP Regional Antioquia. En este espacio de hoy, cada uno de los compañeros de la Junta Directiva estará presentando su propuesta de trabajo para el año 2025. Así que bienvenidos a La Voz del Pensionado. Coordinación Nacional, José Arnulfo Bayona. Coordinador regional en Antioquia, Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Regional Antioquia, reelecto. Y la presentación está en Omar Arango Jiménez, quien ha sido designado como secretario de Comunicaciones y Educación en la ANEP. Bienvenidos, amables oyentes. Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Presente, presente, presente. Bueno, Sanufo Bayona, volviendo nuevamente con nuestro programa número 8 del 16 de abril del año 2025. Hay un tema, para terminar este programa, porque ya nos extendimos un poquito, hay un tema del cual estamos atentos los pensionados, y es el de las negociaciones del pliego unificado, que se unificó el pasado 14 de abril ya. Luego de una gran reunión se establecieron consensos, estrategias de negociaciones a la luz del decreto 243 del año 2024. Pero le cuento que preocupante la situación, José Arnulfo Bayona. 10 confederaciones, 37 federaciones. Bueno, ahí no vemos la CPC, la Confederación de Pensionados de Colombia, no la vemos ahí, no sabemos qué pasó. Es decir, que entonces estaríamos supeditados a lo que otras confederaciones y federaciones puedan hacer por los pensionados de Colombia, porque en concretico no están como dolientes allí. Ninguna federación de pensionados, FEMPA, por ejemplo, no está. No. Tampoco está la CPC. No sabemos entonces cómo vamos a trabajar las peticiones. Pero de todas maneras, la ANEP ha radicado, y la CPC también, la Confederación de Pensionados, ha radicado algunas peticiones desde el año pasado. Sí. Y se habla, usted lo ha dicho, de una acción de tutela. En forma breve, porque ya está terminando el programa, José Arnulfo Bayona. Entonces, ¿en qué va lo de la acción de tutela? Para que, sí, bueno, pero antes te quiero decir esto. Sí. El sindicalismo es una fuerza muy minoritaria en el país. Antes de esta explosión de centrales de papel que surgieron con el uribismo, con el aval del uribismo, las centrales obreras de papel son centrales que no tienen afiliados o que tienen 20, 100 o 200 afiliados, financiados por el uribismo y los empresarios. Entonces, realmente siguen existiendo como centrales mayoritarias la CTC, la CUT y la CGT. Las otras son pequeñísimas que no vale la pena señalar, pero agrupado todo el sindicalismo no llega al 4% de la fuerza laboral activa en Colombia, que son 26 millones de personas, y no alcanza a ver 400.000 trabajadores afiliados, o 600 o 700.000, que sigue siendo una ínfima minoría, aunque resulte redundante, ínfimo y minoría. Entonces, digamos, esa fuerza sigue ahí. Petro ha hecho una cosa que a mí me parece extraordinaria, es llamar a los trabajadores a agruparse, a unificarse, a crear una central única, etcétera, pero eso no es posible. Es decir, no ha sido posible porque hay una diáspora de sindicatos, y ese decreto 243, antes había una norma que reemplazó el 243, que creó el derecho a negociación para los trabajadores estatales. Y ese derecho y la campaña que hubo de ajuste de personal en el tiempo de Uribe, y creó una diáspora de pequeños sindicatos. Entonces los sindicatos se dividieron, por ejemplo, el de Sindistritales, que era uno solo, se dividió en 39 sindicatos, y todos quieren financiar, pero es decir, la justificación fue porque iban a despedir mucha gente, y con la creación de un sindicato se creaba un fuero sindical para los directivos y para los asociados,
eso está en la legislación laboral, por 6 meses o más. Y entonces esa diáspora se quedó ahí porque cada sindicatico tenía su propia burocracia y, digamos, trajo sus buenas consecuencias porque obliga a los trabajadores a negociar de conjunto, pero en el campo de lo sindical, los 400.000 o los 700, 800.000 trabajadores siguen siendo los mismos, repartidos en 3 centrales más o menos grandes, es decir, menos pequeñas, y 7 que son de papel. Ahora, la negociación sí tiene sentido y el pliego de peticiones eh, pues contiene reivindicaciones de los trabajadores, tiene que ver con la reforma laboral, y allí en el campo de la reforma laboral es donde se debería concentrar, en mi criterio, la negociación, es decir, ¿qué puede Petro expedir por decreto de la reforma laboral? Porque la reforma laboral no va a pasar y vamos a tener que esperar hasta finales del 2026 eh, que cristalice probablemente la consulta popular por las reformas sociales. Entonces, no voy a hablar de esas reivindicaciones, sino quiero plantear lo de los pensionados. Ese decreto 243 en el acercamiento con el gobierno crearon mesas sectoriales. Y entonces dejaron la mesa sectorial de los pensionados, de los trabajadores, de otros sectores, y, mm, y entonces concretaron unas reuniones de negociación con el ministro de Trabajo nuevo, pero el ministro de Trabajo, como somos tan pequeñitas las centrales obreras y los pensionados, en Colombia no hay sino 2 millones de pensionados y escasamente 2 centrales, y no hay más de 20.000 trabajadores pensionados agrupados en esas centrales. Entonces somos muy pequeñitos, no nos tienen en cuenta, y había unas reuniones con la mesa con el ministro de Trabajo, pero el ministro delegó en un funcionario de tercera, y las centrales de pensionados se negaron a asistir, y hasta ahora no ha sido resuelto eso. Han fijado 2 fechas el ministro Les Mamagallo, y porque quiere ponernos a cuadrar con un funcionario de tercera, ellos dicen o nos atiende el ministro o no seguimos en la reunión. Y no han vuelto, no han querido sentarse a la negociación con un personaje que no decide, y yo estoy de acuerdo con ellos. Entonces, nosotros, pues, presentamos pliego de peticiones. La dispersión de los maestros es todavía peor porque yo me puse a hacer cuentas, se me perdieron de aquí, pero imagínate tú que en el país no hay sino, en las 9 asociaciones de pensionados que yo detecté, no llegan a 7.000 afiliados y somos 235.000, lo cual quiere decir que la tarea más fundamental es cómo reagrupamos las fuerzas de los docentes pensionados eh, para podernos hacer valer. Pero mientras tanto, nosotros pues presentamos un pliego, no ni siquiera nos pusieron atención, presentamos un derecho de petición y no nos pusieron atención, entonces nos respondieron de la manera más irresponsable, no hubo una respuesta de fondo, entonces en la NEP decidimos hacer una acción de tutela que incluye todo lo que pedimos en el derecho de petición sobre los derechos, sobre las cosas que el acuerdo 03 no incluyó para los pensionados, la pensión especial especializada, gerontología, geriatría, etcétera. Entonces esa tutela, pues la vamos a explicar más detenidamente más adelante, pero es una tutela que vamos a meter tan pronto regresemos del descanso de Semana Santa, para hacer valer el derecho de petición y los derechos de los pensionados en materia económica, es decir, todo esto de reducir del 12 al 4% las cotizaciones, de despojar, como diríamos, de liberarnos de las cotizaciones de la mesa 13, de la mesada 13 y 14, de la doble pensión, del derecho a la doble pensión, a la mesada 14 para los trabajadores, los maestros que se pensionaron ya sin el derecho a la mesada 14, etcétera. Es decir, tenemos allí, pero sobre todo igual el derecho a participar en las decisiones del fondo, a tener representación de los pensionados en el fondo. Todo esto va a ser incluido ha sido incluido en el proyecto de acción de tutela que yo redacté en modestia aparte, que está a consideración de todos, pero tengo una idea. Yo creo que nosotros deberíamos, no solo que sea ANEP el que presente, sino que en las regiones, las subdirectivas de ANEP y los sindicatos metan la misma acción de tutela
para que haya una especie de tutelatón, como decían antes. Esa es mi idea, se la voy a proponer a los de la Junta Directiva de ANEP, pero de todas maneras la vamos a meter y le queremos hacer la mayor difusión a ver si alrededor de la tutela podemos reagrupar al magisterio pensionado del país. Claro que sí, bueno, y sigamos escuchando otras voces de pensionados, como no, antes de terminar nuestro programa. Bueno, Arnulfo Bayona, promotor de la Federación Nacional de Educadores Pensionados, algo más para los oyentes para terminar esta emisión número 8 del 16 de abril del año 2025. Sí, bueno, estamos trabajando. Mira, esta noche, a las 7 de la noche, tenemos una reunión con maestros pensionados, una reunión virtual con maestros pensionados del Atlántico. Yo te mandé el link, a ver si te vinculas para que nosotros le podamos informar a los docentes pensionados a través de nuestro programa cuáles son los resultados de esa reunión, porque la idea es, en donde quiera que haya 25 maestros que quieran hacer la seccional de ANEP, la vamos a hacer. En Barranquilla no hay ANEP. No hay ANEP, hay una sociedad, se llama Sociedad de Pensionados de Barranquilla, que creó Néstor Franco de Ferrer. Ya se murió Néstor y fue presidenta de esa sociedad hasta los 99 años. Ella no soltó esa manija ni por el carajo y se murió siendo eso, pero no ha sido posible convencer a los que quedaron en la sociedad de que entremos en conversaciones a ver cómo... Mucha toferina, mucha vitosis. Sí. Bueno, ya el compañero Petro ha dicho que va a decretar emergencia económica para atender ese cuento de la tosferina. En todo caso, vamos en el camino correcto, en la dirección correcta. Estamos hasta el último aliento de nuestras vidas buscando cómo organizamos a nuestros compañeros pensionados y pensionadas. Claro y que sí, tengan un feliz descanso y que mediten todo lo que quieran y nos volvemos a ver después de Semana Santa. Pero los problemas se arreglan es acá en la tierra. En la tierra, eso sí no hay duda. Y con los humanos. Y los humanos, que son los injustos muchos, y los aporreados muchos también. Muchos. Pero si nos unimos los pensionados podríamos lograr por lo menos el mantenimiento de nuestros derechos y reivindicaciones y ojalá el reconocimiento, porque es que hasta en los sindicatos quieren desconocer a los pensionados. Esa es una cosa que me parece, imagínate, no conozco el pliego de FECODE, pero estoy seguro que no hay ni un punto para los maestros pensionados. Bueno, ahí se olvidan los pensionados. Ya los sindicatos se olvidan de los pensionados. Tenemos problemas para la atención en salud, problemas en Fiduprevisora, no resuelven las pensiones a tiempo, las peticiones de reajuste. No, y no hay un doliente entonces que pelee por los pensionados. No tenemos doliente ni en el fondo ni en el mundo sindical. Tenemos que crear nuestro propio doliente que sea de masas. Tenemos que unificarnos. Nos tenemos que unificar en una federación. Bueno, y entonces, ¿cómo están las cosas ahora? Vamos para el partido único, pacto histórico. ¿Cómo ve usted la propuesta? Eso está muy complicado, que veo yo, porque no sale a la luz. Fíjate que hoy hay una declaración de Laura Sarabia contra Armando Benedetti, filtró unos audios que ella tenía y van a volver con esta cosa de la crisis del gobierno de Petro, que él se la ganó porque no logra resolver ese problema de la corrupción en su gobierno, aunque la denuncia, y él mismo dice, está infiltrado el uribismo en mi gobierno, pero no lo resuelve. Entonces, él tiene que resolver eso. Hay un grupo que es el que lidera Carlos Caicedo, que se llama Los Unitarios, que quieren presentar sus propias listas. No hay resuelto el problema de cómo se va a hacer la consulta para estructurar las listas al Senado. Es decir, si el pacto histórico no resuelve su método de selección para configurar las listas al Senado, vuelve a caer, a seguir siendo minoría en el Congreso y pone en riesgo el triunfo electoral del progresismo. ¿Qué hacemos con tener presidente, pero minoría en el Congreso? Es correcto. Presencia en la Asamblea. Carolina ha dicho una cosa, dice, yo creo que hay que escoger el candidato presidencial en consulta popular. Claro que sí. Que hay que escoger los candidatos al Senado y la Cámara en consulta popular y apoyarlos en el orden que quede de la consulta. No es que yo meto mi hija, como hizo Dusan, o Álvaro Argote, yo meto mi hija a la Cámara y entonces Dusan le dijo, bueno, sí, yo te apoyo, pero tú metes mi hija al Consejo de
Sí, no, así no es de la cosa. Bogotá. Y por esa vía, el clientelismo y la hegemonía de la burocracia de cada partido, eso no resuelve. Hay que pluralizarla y democratizar la escogencia de candidatos a corporaciones públicas y a la presidencia. Bueno, Esa es mi esta es la voz opinión. del pensionado. Esta es la voz del Sí. pensionado. Muchas gracias a todos en nombre de Un abrazo muy grande para todos y José para ti. Arnulfo. No se me vaya, José Arnulfo, en No, nombre no. de José Arnulfo Bayona, de impulsor de la Federación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia, un gran dirigente sindical, cofundador de la CUP, cofundador de FECODE y un montón de cosas más. Muy importante su trabajo político, compañero José Arnulfo Bayona. También gracias al compañero Gilberto Ospina y a toda la junta directiva de la ANEP en el departamento de Antioquia. Gracias, Fabián Henao Carmona, asistente técnico, Karina Andrea Arango Carmona, directora de la emisora www.educacionaldia.com.co. Omar Arango Jiménez, su amigo de siempre, les dice, aquí seguiremos en la voz del pensionado, comunicando, luchando y sirviendo. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.